acabamos de ver entonces la molécula del agua, ¿cierto? Vimos la molécula del agua. En la mayoría de los sistemas vivos, específicamente nosotros, o en los sistemas biológicos, está compuesto, como vimos, ¿por qué? Por agua. La mayoría de composición o todo está disuelto, está mezclado con el agua. Esa es la importancia del agua y de las diluciones. Nosotros aquí vamos a ver entonces, que las diluciones, generalmente esas diluciones, dos o más soluciones, disoluciones o soluciones, en su gran mayoría y por su importancia biológica, son soluciones o diluciones acuosas. O sea que estén mezcladas líquido-líquido o sólido-líquido o gas líquido, ¿cierto? En cualquiera de sus presentaciones. Pero aquí vamos a ver ejemplos en los cuales no solamente puede estar en soluciones acuosas, sobre todo eso no nos interesa mucho a nosotros para el programa en el que ustedes están. Eso le interesa sobre todo a los químicos y a los ingenieros, que es la parte de soluciones o disoluciones que no están en soluciones acuosas, sino que son amalgamas, o sea, mezclas de elementos en sus diferentes estados. Entonces, resulta, como nos muestra esta gráfica, que dentro de esa solución acuosa, dentro de esas diluciones, hay una parte que está conformada por uno o varios elementos, ¿sí? Y tenemos entonces que eso que va a ser independiente de que sea sólido, líquido, gaseoso, va a estar de manera equimolar o igual en toda la solución, ¿cierto? Entonces va a haber una cantidad determinada, ¿sí?, de otros compuestos en un volumen determinado de esa agua. Entonces, para nosotros poder medir o saber la cantidad de elementos que hay en esa solución o disolución, tenemos que utilizar unas unidades de concentración. Pero son importantes las unidades de concentración. Entonces, con las unidades de concentración, entonces puedes saber cuánto hay, por ejemplo, en esta solución. Permiso, le tomo esto, señorita. En esta solución, que es un Gatorade, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber una cantidad de electrolitos. Hay agua, pero hay electrolitos, hay sal, hay azúcar, hay una cantidad de compuestos. Y ellos, esa cantidad va a ser lo mismo aquí, 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 en cualquier parte. Eso va a estar en una concentración determinada. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, dice que de sodio tenemos 20 miliequivalentes por litro. O sea, por cada litro de eso hay 20 miliequivalentes. O sea, que nos está dando una unidad de concentración, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para nosotros ver esa unidad de concentración tenemos que tener en cuenta unos conceptos, una terminología para poder hablar de concentraciones, de dilución. Ustedes ya habíamos visto anteriormente que una solución o una dilución básicamente es la mezcla de uno o de varios compuestos o elementos o sustancias. Entonces, cuando los elementos que están de manera igual en toda la solución, ¿sí?, o disolución,
están de manera homogénea, ¿sí? Inmersos en una solución, en este caso acuosa, ¿cierto? Entonces vamos a llamar esas sustancias que pueden estar no importa la concentración, puede ser menor o mayor, menor o igual, lo vamos a llamar soluto. ¿Cierto? Y la concentración, y lo voy a decir porque esto no es estrictamente cierto. Y esos elementos o esas sustancias que están en esa solución acuosa, en ese líquido lo vamos a llamar disolvente, porque es donde se van a disolver, es decir, donde se van a repartir equimolarmente, igual en toda la solución. ¿Cierto? Porque no es igual, el ejemplo más claro es, por ejemplo, el alcohol de casa. El alcohol de casa está al 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que en 100 mililitros de alcohol, el de casa, vamos a tener 70 mililitros de ¿qué? Es 75. 75 mililitros de etanol, de alcohol, y vamos a tener 25 mililitros de agua. Muy bien, excelente. Pero eso es que estrictamente no es cierto lo que dice arriba, ¿cierto? De que, porque aquí, cuando estoy viendo al 75%, el soluto es el alcohol y el disolvente es el agua. Que recuerden que el disolvente es el que tiene la capacidad de separar esas moléculas. Pero entonces hoy sería una saturación. No, él no está saturado. Porque acuérdense que eso depende de la composición química del elemento. Ahí tenemos un OH, ¿cierto? Que es alcohol. Entonces, fácilmente el alcohol y el agua son dos compuestos que fácilmente ceden y reciben electrones, ¿sí? Entonces, por eso ellos fácilmente lo que hacen es que están